Buenas noches nuevamente con todos y todas. Siendo las 8:05, creo que vamos a iniciar esta nueva charla el día de hoy. Espero que me escuchen todos y vamos a poner un poquito de atención. Es una patología que vamos a abordar en esta noche sobre los trastornos metabólicos que pueden haber en el embarazo. De las cuales la diabetes gestacional, que es lo que vamos a tratar hoy, es la principal patología que, que tiene mucha importancia en lo que es un trastorno, en lo que respecta al trastorno en el embarazo, que cada vez se va haciendo más frecuente en nuestros tiempos. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Como yo les dije, esta noche vamos a hablar sobre lo que es la diabetes gestacional y todo lo que involucra. Para saberlo o iniciar o saber su manejo, debemos primero, obviamente, definir el cuadro, definir la patología, ¿no? Como definición tenemos que la diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos resultando en una hiperglucemia de gravedad variable que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Eso es un concepto que ya viene de años y que no ha cambiado, se maneja hasta la actualidad, es lo que nos da la OMS como definición y no ha cambiado realmente en nuestros tiempos. En todo el mundo constituye una de las complicaciones habituales del embarazo y es responsable de una importante morbimortalidad, tanto materna como perinatal. Esa es la idea, ¿no? De tratar de conocer la patología en su totalidad para lograr su correcto manejo y posteriormente pues evitar justamente la morbimortalidad, tanto materna como perinatal. En lo que respecta a la incidencia, debemos decir que la Asociación Americana de Diabetes señala que la diabetes gestacional causa complicaciones hasta en un 7% de todos los embarazos, hablando a nivel mundial, ¿no? Con un rango que va de entre el 1 y el 14%, dependiendo de la población que se investiga y del método de tamizaje que se utilice, llegando a representar, por ejemplo, en Estados Unidos, 200,000 casos al año. Obviamente, esta patología en países, por ejemplo, latinoamericanos, pues se ha visto que hay una mayor incidencia. Ya como ya veremos, la incidencia es mayor. Con nuestra población puede llegar inclusive entre un 10 a un 20% de los casos al año en poblaciones de alto riesgo como es la hispana, ¿no? Tienen como factor de riesgo el tipo étnico por ser latinoamericana o hispana en el medio anglosajón. O sea, la prevalencia es mucho mayor en nuestros países, ¿no? Existen muchas complicaciones que la diabetes gestacional puede llevar o tener como consecuencias, ¿no? Por ejemplo, los abortos, la preeclampsia, el parto pretérmino, son complicaciones a las que no se quiere llegar. Está la retinopatía diabética, que puede empeorarse rápidamente durante el embarazo, los mortinatos, las anomalías congénitas, la macrosomía fetal, las lesiones durante el nacimiento, la morbilidad perinatal y los problemas de adaptación postnatal, tanto como la hipoglicemia, hipoglicemia neonatal, son más comunes en niños nacidos de mujeres con diabetes preexistente. Ahora, debemos primero diferenciar, ¿no? Hay pacientes que tienen ya una diabetes instaurada
el momento en que se embarazan. Y hay que diferenciar de lo que es la diabetes gestacional, que como ya dijimos, es un problema que se instaura justamente cuando la paciente se embaraza. Pero también debemos obviamente conocer y saber el manejo de una paciente diabética preexistente y de una paciente diabética gestacional. Según la OMS, después del embarazo, entre el 5 al 10% de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen hasta un 50% más posibilidades de presentar diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 5 a 10 años. De ahí la importancia de su manejo, ¿no? No olvidemos que si damos un correcto manejo, una correcta terapia durante el problema de la diabetes gestacional, pues obviamente vamos a evitar esta consecuencia futura, ¿no? Las mujeres pueden quedar con un problema de diabetes mellitus, obviamente ya luego de que hayan salido de su embarazo. La exposición del feto a concentraciones elevadas de glucosa plasmática de la madre durante el segundo y tercer trimestre va a resultar en un crecimiento fetal excesivo, lo que llamamos nosotros macrosomía. Eso a la vez va a conllevar a una hipoglicemia, puede también ir acompañado de una ictericia, hipocalcemia, policitemia y enfermedad por deficiencia de surfactante pulmonar en un neonato que obviamente es de una madre diabética, y posteriormente en niños y adultos puede desarrollar inclusive obesidad y diabetes. Estos niños nacidos de madres diabéticas tienen una predisposición alta a desarrollar a futuro una obesidad y obviamente una diabetes. La diabetes mellitus pregestacional expone al feto a concentraciones elevadas de la glucosa durante el primer trimestre del embarazo, incrementando el riesgo de anomalías cromosómicas, especialmente a nivel del sistema nervioso central o congénitas, a nivel cardiovascular, a nivel renal, musculoesquelético, así como también pueden producirse los abortos espontáneos. Una de las causas, puede decirse así, de los abortos, siempre debe ser investigada, tal vez por un problema de glucosa, un problema de elevación de la glucosa, un problema de diabetes pregestacional. Entonces, de ahí la importancia de que manejemos, de que esa paciente que ya es diabética, que tiene diabetes mellitus, si desea embarazarse, tiene que tener un correcto control preconcepcional y posteriormente un correcto control prenatal para evitar justamente todos estos problemas, sobre todo lo que son anomalías congénitas. De acuerdo a estadísticas oficiales del INE, la diabetes gestacional ocupó en el año 2009 el sexto puesto entre las causas de morbimortalidad materno-fetal. En el 2012, el sobrepeso al nacer se ubica dentro de las 10 primeras causas de morbilidad infantil en el Ecuador. Aquí lo que podemos ver es que el problema de la diabetes gestacional va haciéndose cada vez más frecuente. Lo que antes no se con mucha incidencia, pues ahora, como vemos, ya puede ser una de las principales causas de morbimortalidad, sobre todo infantil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar en esta, o cuáles son las preguntas que nosotros vamos a tratar de resolver con la charla? ¿Qué es lo que debemos conocer acerca de lo que es la diabetes gestacional y su manejo? ¿Cuáles son las principales preguntas? O sea, ¿qué nos preguntaríamos? ¿Qué recomendaciones preconcepcionales se deben brindar a las mujeres con diabetes tipo 1 y tipo 2 y con otros tipos de diabetes que están planificando un embarazo, por ejemplo? Esa es la asesoría preconcepcional. En lo que respecta al diagnóstico, ¿a qué pacientes se les debe realizar el tamizaje y o prueba de tolerancia oral a la glucosa durante el embarazo? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes gestacional? ¿Cuándo sabemos si mi paciente está con diabetes gestacional?
Mujeres con alteraciones severas del metabolismo de la glucosa incrementan el número de cesáreas, eso ya está bien conocido. Puede existir una macrosomía fetal, un parto pretérmino, un polidramnios, que nos da un 4% más o menos. Puede estar asociado a una hipertensión arterial hasta en un 14.6%, toxemia del embarazo hasta un 10%, una pielonefritis puede ir acompañada a una diabetes gestacional hasta un 4%, obesidad, ruptura prematura de membranas y riesgo de diabetes tipo 2 hasta un 18 a 41%, y hipoglicemia neonatal hasta en un 8 a 22%. Entonces, en lo que respecta al tratamiento, también nos vamos a preguntar cuáles son las recomendaciones que se debe realizar a una mujer embarazada que tiene intolerancia a la glucosa, o sea, que esos exámenes salieron positivos para una diabetes. ¿Cuál es el nivel de glucosa o de glicemia que debe mantenerse a la mujer que tiene una diabetes gestacional? ¿Y cuál es la terapia nutricional que debe seguir esa mujer con diabetes gestacional? ¿Cuáles son los ejercicios que debemos recomendar? ¿Se debe usar antidiabéticos orales en la mujer con diabetes gestacional? ¿En qué consiste la vigilancia y el seguimiento obstétrico en esa mujer con diabetes gestacional? ¿Cuándo deben ser hospitalizadas estas pacientes? ¿Está indicado el uso de corticoides para modulación pulmonar en pacientes que tienen diabetes gestacional? Como vemos, son preguntas muy importantes y que queremos tratar de contestar en esta noche. Los medicamentos que se usan para la tocólisis, por ejemplo, en el caso de una paciente que tiene diabetes gestacional y que tiene indicaciones para terminar el embarazo, ¿cuál es la mejor vía de terminación del embarazo en esa paciente diabética? ¿Cómo se debe realizar el manejo intraparto en las mujeres con diabetes gestacional? Entonces, esas son las preguntas, las principales preguntas que trataremos de dilucidar en esta noche, para tratar de que queden fijos los conocimientos y sobre todo tratar de abordar a mi paciente que viene a mi consulta y que yo sospecho que tiene una diabetes gestacional. Entonces hablemos un poco de la fisiopatología. La gestación, el embarazo implica cambios homeostáticos en la mujer, eso todos sabemos. En ayunas la paciente puede tener hipoglicemia o estar predispuesta a una hipoglicemia, a una hipoaminoacidemia, a una hipoinsulinemia, una hiperlipidemia e hipercetonemia. Esos son cambios que pueden producirse en la mujer en ayunas. En el primer trimestre suele haber una severa disminución de la glucosa materna. Generalmente la glucosa materna puede llegar inclusive, aunque no lo creamos, hasta entre 15 hasta 20 miligramos por decilitro. Es por eso que hay pacientes que, por ejemplo, en el primer trimestre, al inicio, cuando se enteran, están embarazadas, o sin enterarse, pues empiezan con desmayos, decaimiento, pues ya sabemos a qué se debe. La glucosa generalmente en estas pacientes suele estar baja, sobre todo si no ha desayunado, si no ha habido ninguna ingesta de ningún carbohidrato, pues puede la paciente tranquilamente presentar una lipotimia por disminución de la glucosa. Como digo, ya en el primer trimestre, pues la glucosa puede bajar muchísimo en ayunas. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque generalmente la hipoglicemia que ocurre en el primer trimestre es un mecanismo de protección previniendo de defectos congénitos. Se ha visto que pacientes que son diabéticas y que tienen un mal control de su glucosa, se embarazan, pues esa glucosa en exceso en la sangre pues puede provocar defectos congénitos, puede provocar anomalías congénitas y llevar o a un aborto o en el peor de los casos inclusive al desarrollo de un feto con trastornos o malformaciones fetales. ¿Qué ocurre en el segundo trimestre? Los niveles de glucosa fetal generalmente son el 80% de los maternos, eso es la relación, ¿no? Los aminoácidos pueden disminuir por transferencia al feto, los niveles fetales 2/3 más altos que los maternos. El metabolismo de los lípidos aumenta al almacenamiento hasta la mitad de la gestación y a partir de aquí aumenta su movilización o su lipólisis, que le decimos. El embarazo es un estado de incremento de resistencia a la insulina.
para proporcionar un suministro ininterrumpido de nutrientes hacia el feto. Una gran cantidad de sustancias producidas por la placenta y por los adipocitos son las que reprograman la fisiología materna y causan este estado de resistencia a la insulina, sobre todo en la segunda mitad del embarazo. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí el lactógeno placentario? ¿Qué es el lactógeno placentario? El lactógeno placentario es una hormona secretada por el sincitio trofoblasto. Es responsable de la resistencia a la insulina y la lipólisis que ocurre en el segundo trimestre, como ya dijimos. Disminuye la sensación de hambre, desvía los carbohidratos maternos para la formación de grasa. Esto generalmente ocurre en el tercer trimestre. Se eleva durante la hipoglicemia, este lactógeno, moviliza los ácidos grasos libres y con la consiguiente producción de energía. Por su acción lipolítica y anabólica es diabetogénica. Entonces, más o menos esto es un cuadrito donde nos indica cuál es la importancia del lactógeno placentario. Se secreta 5 a 10 días después de la implantación del óvulo. Favorece el paso de aminoácidos al feto, lo que ya dijimos. En ayunas moviliza ácidos grasos para el consumo fetal y aumenta la lipólisis. La hipoglicemia materna y el ayuno aumentan los niveles de justamente del lactógeno placentario en la madre. Y en el estado postprandial antagoniza la acción de la insulina para permitir el paso de glucosa al feto. Entonces es la hormona protectora del feto. Entonces, como ya dijimos, en la diabetes gestacional suele ocurrir que hay una resistencia aumentada a la insulina. La hiperglicemia en ayunas es el resultado de la resistencia a la insulina en el tejido hepático, que está producida por una excesiva producción, para la redundancia, de glucosa. La hiperinsulinemia crónica inhibe la secreción de insulina y su actividad. La glucosa es transportada libremente a través de la placenta por difusión facilitada. En presencia de hiperglucemia materna, las cantidades excesivas de glucosa llevan a hiperinsulinemia fetal, que a su vez causa el crecimiento excesivo y o la macrosomía que conocemos. El exceso de insulina en la circulación fetal puede retrasar la maduración pulmonar, asociado sobre todo a baja producción de surfactante, que lleva al síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de membrana hialina. Así se ha visto que en fetos de cuyas madres son diabéticas gestacionales, se puede observar enfermedad de membrana hialina hasta 6 veces más frecuente que en fetos de madres que no tienen diabetes. Es más, algunos estudios indican que la membrana hialina en los fetos de madres diabéticas pueden inclusive pasar de las 35 semanas. Puede observarse este fenómeno y es justamente por esto, por el exceso de insulina en la circulación fetal, ya que esto va a retrasar la maduración pulmonar por la baja producción de surfactante. Una consideración a tomar en cuenta. Entonces hablemos sobre los factores de riesgo por los cuales puede presentarse una paciente diabetes gestacional. Aumento excesivo de peso durante el embarazo actual. El polidramnios es una condición que generalmente si yo tengo una mamá con un exceso de líquido amniótico, entonces puedo estar sospechando de que mi paciente tal vez tenga diabetes gestacional, hay que investigar. Moniliasis vulvovaginal recurrente anterior o durante el embarazo actual, o sea, cándida, u hongos, que generalmente tiene mucha relación, ya que si es que tengo un exceso de glucosa en el cuerpo de la mamá embarazada, pues obviamente va a favorecer el crecimiento de hongos, de cándida. Edad materna mayor a 35, la obesidad, cuando por ejemplo esa mamá excede los 90 kilos, ¿sí?, de peso. La glucosa en ayunas mayor a 140, obviamente, o una glucosa al azar mayor a 200. Son factores de riesgo. Antecedentes familiares con diabetes, antecedentes de recién nacidos mayores de 4.000 gramos en embarazos anteriores, antecedentes de mortinatos, que a veces no se conoce o se desconoce su causa, antecedentes de malformaciones congénitas en embarazos anteriores,
antecedentes de muertes neonatales tempranas o síndromes de distrés respiratorio en recién nacido, abortos a repetición, toxemia o prematurez en los embarazos anteriores, también son algunos de los factores a tomar en consideración. Entonces, para poder hablar acerca del manejo o del diagnóstico, pues tenemos que basarnos en una clasificación. Esta clasificación me parece muy sistemática y bastante sencilla para poder definir y para poder manejar los trastornos del metabolismo de la glucosa. Tenemos, en lo que es la clasificación, tenemos los 4 tipos de diabetes que puede presentarse en la paciente embarazada. La paciente embarazada con diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes francamente gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Entonces, la diabetes tipo 1 es el resultado de la destrucción de las células betas, por lo general conduce a la absoluta deficiencia de insulina, por eso en este tipo de pacientes generalmente se observan son pacientes que ya tienen su diagnóstico, ¿no? Antes de embarazar y que obviamente se embarazan. Y son pacientes que generalmente están tratadas ya con insulina o que ya tienen su tratamiento específico. La diabetes tipo 2, que es el resultado del defecto progresivo de la secreción de insulina con resistencia a la insulina. La diabetes gestacional, que es, como ya definimos, la intolerancia a los carbohidratos resultando en hiperglicemia de gravedad variable o con inicio o primer reconocimiento durante el embarazo, es esa paciente que antes de embarazar no tuvo diabetes y que en el embarazo, al realizarle los exámenes de rutina y control, encontramos una glucosa alta. Entonces, esa paciente es la de diabetes gestacional. Y otros tipos específicos de diabetes, por ejemplo, debido a otras causas, ¿no? Por ejemplo, defectos genéticos en la función de las células betas, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas, exócrinas, ¿no? Por ejemplo, la fibrosis quística, y drogas tales como el tratamiento de VIH-Sida o después de un trasplante de órganos. Causas muy raras, pero que también se las clasifica. Como vemos, la clasificación esta es bastante sencilla, ¿no? Las pacientes insulinodependientes, no insulinodependientes, la diabetes gestacional y otro tipo de diabetes. En lo que respecta al diagnóstico, tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa. Es el gold estándar o lo que nosotros nos va a definir si esa paciente es diabética o no. Obviamente el tamizaje inicial con una carga de 50 gramos de glucosa se realiza en la semana 24 a 28 a todas las pacientes sospechas o no sospechas que tengan o no tengan factores de riesgo. Se les realiza justamente el tamizaje inicial con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 85%. Entonces es una prueba de tamizaje inicial, ¿no? La interpretación es un valor de 150 a la hora después de haber tomado la carga de glucosa, pues ya es patológico, ¿no? Ya puede dar un diagnóstico. El test de Sullivan son criterios para el tamizaje y diagnóstico de diabetes en embarazo. ¿Cómo hacemos? Usando generalmente en ayunas. ¿Cómo se la describe? En ayunas, cuando es mayor a 90 miligramos, generalmente podemos controlar instaurando dieta. Y la curva de tolerancia se la hace con 100 gramos, o sea, 100 gramos se le da a tomar con una carga de glucosa de 100 gramos. Durante 3 horas se le realiza durante 3 horas el control, quiere decir que le hacemos a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, y generalmente se hace sobre la semana 28. Entonces, el test de tamizaje inicial o test de Sullivan es un test de tamizaje, y luego si es que esta no saliera positiva, pues tendríamos que realizar lo que es la curva de tolerancia ya con 100 gramos y durante 3 horas se le realiza. Entonces, en lo que respecta al manejo, para el manejo tenemos que tener en cuenta si mi paciente es una paciente que ya tiene una diabetes preexistente, una paciente con una diabetes gestacional, una diabetes, la tipo 1, la tipo 2, ¿no?
Entonces, en lo que respecta al cuidado preconcepcional a la mujer diabética, primero, sobre todo, está la información y la asesoría. Entonces, ¿qué debemos informar y qué debemos asesorar a nuestra paciente? Primero, el riesgo, si es que es preconcepcional, quiere decir que la paciente todavía no está embarazada, pues entonces obviamente tenemos que manifestarle a ella los riesgos y las complicaciones de ese embarazo, ¿no? Si es que ella se lograría embarazar. Y cómo reducirlas con un buen control glucémico. O sea, si yo tengo una paciente con una diabetes preexistente, para embarazarse tiene que tener un buen control glucémico. La dieta, el control del peso y ejercicio, incluyendo reducción de pesos cuando tiene la paciente un índice de masa corporal superior o sobre los 25 kilogramos metros cuadrados. La hipoglicemia y cómo identificar la misma, ya debes saber identificar cómo es la hipoglicemia o cómo se manifiesta la hipoglicemia. Náuseas y vómitos relacionados con el embarazo y control glucémico, en el caso de que presentaran náuseas, cómo se relaciona con el embarazo y también con el control glucémico. Una evaluación de retina y de riñón antes de embarazarse, para ver cómo está, ya que esto se va a ver afectado en el caso de que no tuviera un buen control, se podría afectar cuando ya se embarace. Cuándo detener la anticoncepción en caso de tenerla. Y por supuesto tomar suplementos de ácido fólico, 5 miligramos al día, 3 meses antes de embarazar y durante el embarazo hasta 1 miligramo día por los 3 meses siguientes. Revisar todos los posibles cambios en la medicación, en los objetivos glucémicos y en la rutina de automonitoreo. Entonces, si esta paciente es una paciente diabética ya preexistente, ya tiene su diabetes diagnosticada, pues obviamente hay que valorar qué medicación está recibiendo y cuál ya no debe tomar o cuál sí debe continuar tomando. El objetivo glucémico, qué tipo de glucosas maneja, si está dentro del rango permitido, del rango normal, y cómo ella se controla, cómo se hace su automonitoreo. Entonces, eso es una información y una asesoría que debemos brindar a esa paciente que es diabética y que quiere embarazar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos ofrecer a esa paciente en lo que respecta a cuidados preconcepcionales? Una suplementación con ácido fólico, medición de glucosa mediante automonitoreo. O sea, y estas pacientes generalmente ya manejan sus tirillas, ¿no es cierto? La tirilla de medición de cetonas para mujeres diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, si ella es tipo 1, tiene que tener sus tirillas. Un programa estructurado de educación en diabetes, medición trimestral de la hemoglobina glicosilada A1C, valoración oftalmológica, evaluación de la retina mediante imagen digital con midriasis usando tropicamida, evaluación renal, incluyendo microalbuminuria antes de suspender la anticoncepción, por el riesgo de que pueda haber algún daño renal. Considerar estudios adicionales si la creatinina sérica se encuentra fuera de los límites normales, que pueden ir entre 0,4 a 0,8 miligramos de cilindro, y si es que fuera así, pues tendría que tener una valoración por nefrología. Es una paciente. La seguridad de la medicación antes y durante el embarazo. La insulina que podemos nosotros utilizar en el embarazo generalmente es la regular y la NPH. Y o la metformina son las opciones farmacológicas válidas antes y durante el embarazo. Existe fuerte evidencia sobre su efectividad y seguridad en el embarazo. O sea, no hay problema si usamos la insulina regular, la NPH, la metformina. Aquí he puesto IO porque en algunos casos la paciente necesita utilizar insulina y también la metformina, o a veces solo necesita la insulina o a veces la metformina para el manejo. Los análogos de la insulina de acción rápida, como la Aspart y el Lispro, no afectan el embarazo o la salud del feto o el recién nacido, por lo cual pueden ser también utilizados, pero son los que menos se utilizan, ¿no? Lo que sí no se recomiendan son los análogos de la insulina de larga acción, como la glargina, durante el embarazo.
La evidencia de este tema, de este medicamento, de esta insulina, es bastante limitada, entonces se prefiere, por ende, no utilizarla. Entonces, tan pronto se confirme el embarazo, se debe, primero, suspender los hipoglicemiantes orales con excepción de la metformina. Glibenclamida o algún otro hipoglicemiante debe ser suspendido. Solo la metformina está aprobada para el tratamiento de diabetes en el embarazo. Y si se requiere empezar, obviamente la insulinoterapia, que está totalmente indicada. Suspender los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA, y los antagonistas de receptores de angiotensina 2, ATA2, y considerar terapias alternativas en pacientes que concomitantemente tuvieran hipertensión arterial crónica. Y si es que estas pacientes, aparte de eso, tienen problemas, hipertrigliceridemias, hiperlipidemias, y que estén tomando estatinas, pues hay que suspenderlas. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento de la glucosa? ¿Cómo la monitorizamos a nuestra paciente? Primero recomendamos el automonitoreo de la glucemia con objetivos glucémicos individualizados. ¿A qué se refiere con esto? A que no todas las pacientes son iguales. Algunas pueden ser monitorizadas más espaciadamente y otras generalmente, sobre todo las que utilizan insulina, tal vez necesiten ser monitorizadas más frecuentemente. Asesorar a la paciente sobre la necesidad de control glucémico para que aumente la frecuencia del automonitoreo, que incluya una combinación de niveles pre y postprandiales. Realizar una hemoglobina glicosilada trimestralmente. Sabemos que esta hemoglobina glicosilada va a haber cambios en 3 meses, ¿no? Entonces no hay para qué realizarlas a cada momento. Recomendar bajar los niveles de hemoglobina glicosilada y recomendar que tenga un valor igual o menor a 7%, eso es seguro. O sea, cuando el valor es menor o igual a 7%, pues estamos dentro de lo correcto. Reduciendo, y así vamos a estar reduciendo las complicaciones que conlleva la diabetes. Perdón. Recomendar evitar el embarazo en diabéticas pregestacionales si los niveles de hemoglobina glicosiladas son mayores al 8%. En este caso, primero lograr los objetivos terapéuticos antes mencionados. O sea, primero lograr un nivel de hemoglobina glicosilada menor a 7% para poder esta paciente embarazar. Obviamente, esa es la asesoría que nosotros le brindemos a esa paciente diabética. Entonces, lo que respecta al tamizaje y al diagnóstico, pues eso lo vamos a realizar dependiendo de los factores de riesgo que tiene esa paciente. Entonces, así tenemos en este cuadrito tenemos 2 riesgos, el riesgo medio y el riesgo alto. Entonces, el riesgo medio son aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 25 antes del embarazo y una historia de resultados. Ustedes, por ejemplo, mortinatos, abortos recurrentes, es un riesgo medio. Y a un riesgo alto, generalmente son poblaciones latina-hispana, como la ecuatoriana, con prevalencia de diabetes mellitus alta, con alta prevalencia, obesidad con un índice mayor, un índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, es un factor de riesgo alto, partos con productos macrosómicos de 4 kilos mayor a 90, glucosuria, síndrome de ovario poliquístico. Mire, esta patología es muy frecuente en nuestro medio y está asociada con un riesgo alto para el desarrollo de diabetes gestacional y que hay que tomar en cuenta. Historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, trastornos del metabolismo de carbohidratos como hiperglucemias en ayunas e intolerancia a los carbohidratos, y óbito fetal de causa inexplicable. Entonces, todos estos son factores con estos son categorizadas las pacientes como riesgo medio y riesgo alto. De acuerdo a eso, el tamizaje en las pacientes de alto riesgo, que ya vimos, se realiza una glucosa en ayunas en la consulta médica inicial, que se interpretará de la siguiente manera. Si tenemos mayor a 126 miligramos decilitros en ayunas,
es una paciente que lo más probable tenga ya una diabetes preexistente. Entre 92 y 126, lo más probable es que esta paciente esté desarrollando una diabetes gestacional. Y menor a 92 miligramos a decilitro, se realizará una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de carga entre la semana 24 y 28 de gestación para definir, o sea, es como un tamizaje, ¿no? Porque en 92 está en el límite. Entonces, este cuadro es bastante sencillo, con eso podemos nosotros realizar un adecuado tamizaje. Cuando las pacientes están dentro del riesgo moderado, ¿qué hacemos? Realizamos una curva de tolerancia, una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos a la mujer gestante entre la semana 24 y 28. Eso hacemos y casi hacemos a la mayoría de las pacientes. Los puntos de corte máximo, ¿cuáles son? De 75 gramos son, primero, la basal tiene que estar menor a 12 miligramos decilitros. A la hora tiene que estar menor a 180 y a la segunda hora menor a 153 miligramos por decilitro. Se considera diabetes gestacional si uno o más de estos valores se altera. Es decir, si es que yo tengo un valor basal de 95, a pesar de que los otros valores estén normales, pues yo consideraría que esa paciente tiene diabetes gestacional. O sea, uno o más de estos valores, si encuentran alterados, eso es un diagnóstico ya de diabetes gestacional. No son pruebas equivalentes a tamizaje de diabetes, la medición de glucosa capilar o el test urinario de glucosa. Generalmente en la consulta en el primer nivel, lo que hacemos es medir mediante la tirilla reactiva, la glucosa, ¿no? En la sangre o el test urinario en la orina. Generalmente cuando nos sale positivo, pues ya tenemos una sospecha, sin embargo no sirve como prueba de tamizaje. Debemos de ley realizar una prueba en sangre, una prueba de laboratorio en sangre. La terapia para el control de la hiperglicemia en el embarazo. Primero hay que considerar la terapia farmacológica para mujeres con diabetes gestacional. Si es que los cambios de la dieta y el ejercicio no mantienen los objetivos del control glucémico en un periodo de 1 a 2 semanas, ahí pues obviamente debemos considerar la terapia farmacológica. Si es que la ecografía o el ultrasonido muestra una macrosomía fetal incipiente entre la semana 28 a 30, esto es la circunferencia abdominal se encuentra sobre el percentil 70, también es una paciente considerada ya para un tratamiento farmacológico. Igual si se requiere terapia para hiperglucemia en el embarazo, se debe ajustar la terapia farmacológica de forma individualizada, o sea, dependiendo de los factores de riesgo, si una paciente obesa, o sea, todo ese tipo de, si va a cumplir el tratamiento o no. Las opciones farmacológicas son la metformina, que es un antidiabético oral permitido en el embarazo, y la insulina, la NPH y la regular, como habíamos dicho. Este tratamiento será evaluado, decidido y supervisado por médico especialista, refiriéndonos a que el manejo de la diabetes gestacional o de la diabetes en el embarazo debe ser realizado tanto por el médico ginecólogo que está siguiendo su embarazo como con el médico internista o endocrinólogo, que es el que nos va a ayudar a regular los niveles glucémicos en la paciente. Entonces, debe ser un trabajo interdisciplinario, o sea, entre varios especialistas. Y también no nos olvidemos del profesional de nutrición. El nutricionista también interviene muchísimo en este manejo. El control prenatal específico en las mujeres con diabetes gestacional. Entonces, ¿qué nosotros debemos evaluar? Durante la primera consulta tenemos que ofrecer información, asesoría, apoyo sobre el control de la glucosa y un automonitoreo enfocado a metas terapéuticas. Realizar una historia clínica orientada al problema, obviamente sabiendo los antecedentes de la paciente, sus antecedentes patológicos, personales, quirúrgicos, todas estas situaciones, los obstétricos, revisar la medicación que ella toma o que esté tomando,
ofrecer una evaluación de la retina y del riñón si estos no hubieran sido realizados a los 12 meses previos. Perdón un momentito que se me presentó una situación ya de una bulla que estaba ahí molestando. Entonces nos quedamos en ofrecer una evaluación de la retina y del riñón si estos no hubieran sido realizados en los en 12 meses previos. Realizar exámenes de laboratorios prenatales como son la biometría hemática, glucosa sérica, examen general y cultivo de orina, BDRL, grupo sanguíneo y factor, lo que es el perfil renal, ¿no? La hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayunas y postprandial, y consultar, obviamente, con el especialista en diabetes. Establecer el riesgo de complicaciones de diabetes y la derivación para un control nutricional, que es muy importante. En la semana 8 y de 6 a 8, perdón, confirmar ecográficamente la viabilidad del embarazo y la edad gestacional. En la semana 11 y 14, realizar lo que es la ecografía para determinar marcadores ecográficos, perdón, de anomalías congénitas, o también les llamamos los marcadores cromosómicos, para determinar si no hay ningún problema de síndromes o alteraciones morfogenéticas. Realizar la hemoglobina glicosilada, realizar un control con el especialista en diabetes, generalmente esto ya se realiza entre la 11 a 14 semana, perdón, ya. En la semana 20 y a 22 hay que realizar una ecografía morfológica fetal, ese es un detalle anatómico, entonces aquí nosotros determinamos si no hay labio leporino, si no hay si no hay problemas en desarrollo de corazón, si no hay problemas en el desarrollo del cerebro. En la semana 28 a 30 realizamos una ecografía para valorar el crecimiento fetal, el perímetro abdominal fetal, que ya vimos que es importantísimo para determinar si el niño está haciendo una macrosomía, y determinación del percentil para descartar la macrosomía incipiente. Realizar control con el especialista en diabetes. Como vemos, casi en la mayoría de las semanas de gestación o en las valoraciones que realizamos, pues necesitamos también del especialista en diabetes para que nos ayude con el diagnóstico y con el manejo. En la semana 36 vamos a realizar la ecografía para valoración de crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico. Como ya dijimos, a veces, generalmente en la diabetes gestacional puede haber un polidramnios asociado. Realizar la valoración con el especialista en el diabetes que hemos mencionado. Recomendaciones en el manejo de la glucosa y preparación para la inducción del parto o cesárea. O sea, ya desde la semana 36, como veremos, ya tenemos que ir pensando en inclusive inducir el parto, porque a veces no es necesario llegar a las 40 semanas, porque puede el niño empezar a realizar macrosomía fetal. Basta con saber que el niño esté con una buena madurez pulmonar para poder terminar el embarazo. En la semana 38, ofrecer inducción de labor o de parto o realizar cesárea, si se indica, por supuesto. Realizar el test de bienestar fetal en las mujeres que esperan labor espontánea. Ofrecer información y asesoría sobre el tiempo, el modo y manejo posparto. Analgesia y anestesia, incluyendo la evaluación anestésica para mujeres con comorbilidades como la obesidad o la neuropatía autonómica, o sea, refiriéndonos a pacientes que ya han tenido diabetes preexistente, cambios en la terapia hipoglicémica durante y después del nacimiento, cuidado inicial del recién nacido, inicio de la lactancia y el efecto de la lactancia sobre el control glucémico, anticoncepción y seguimiento.
Y en la semana 39-41, si es que en caso llegaríamos, por realizar el test de bienestar fetal en las mujeres que esperaban labor espontánea. Entonces, refirámonos ahora a lo que es el tratamiento de la diabetes gestacional. La obesidad es un factor independiente de riesgo de eventos adversos que incluyen trastornos glucémicos, intolerancia a la glucosa, desórdenes hipertensivos, mortalidad perinatal, macrosomía, nacimiento pretérmino y anomalías congénitas. Sin embargo, a esto no se recomienda el descenso de peso durante el embarazo, o sea, no es que mi paciente, por el hecho de de tener un sobrepeso o una obesidad, yo no le voy a hacer una dieta restrictiva, porque no es el objetivo de que baje de peso, ¿no? Sino que debe tener lo que es una ganancia de peso adecuado durante la gestación, dependiendo, pues, obviamente, con qué peso ella inicia o comienza el embarazo. Entonces, en este error caemos, creo que la mayoría de las personas que realizamos controles prenatales. Lo típico, ¿no? Que es la paciente que está con sobrepeso o que está con obesidad, que le mandan a bajar de peso. Cuando la paciente embarazada, obviamente, eso no es el objetivo, sino es la ganancia de peso que tiene que ser adecuada a su índice de masa corporal. Por eso debe ser evaluada al inicio, identificar en qué índice de masa corporal se encuentra y dependiendo de eso, viene lo que es la ganancia de peso. Entonces tenemos un cuadrito en donde nos puede favorecer, nos puede ayudar bastante, es bastante didáctico, sintético, digamos así, donde tenemos la determinación del peso gestacional dependiendo del índice, o sea, tomando en cuenta el índice de masa corporal, tenemos bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Aquí está la ganancia en kilos, la ganancia total en kilos en los 9 meses que se conoce o en las 40 semanas, cuánto se debe ganar. Entonces, así por ejemplo, si la paciente tiene una obesidad con un índice mayor de 30, debe ganar entre 5 a 9 kilos en todo el embarazo. Entonces, debe tener una ganancia semanal en kilos, generalmente de 0.2, ¿no? 0.2 kilos. ¿Por qué en el segundo y tercer trimestre? Porque generalmente en el primer trimestre la paciente no gana de peso o se mantiene en el mismo peso preconcepcional o inclusive baja de peso y eso sabemos que es por efecto hormonal, que se producen náuseas, se producen vómitos, no tiene deseo de comer, pero eso no preocupa. Sin embargo, ya en el segundo y tercer trimestre donde ya verdaderamente evaluamos la ganancia de peso, porque es cuando la paciente ya empieza a tener ya ganancia de peso. En lo que respecta al tratamiento no farmacológico de la diabetes gestacional, la terapia médica nutricional debe proporcionar a un especialista en nutrición. Como ya dijimos, el manejo de este tipo de pacientes es multidisciplinario. Entonces, puede intervenir aquí el médico nutricionista, ¿sí? O el médico nutricionista que tenga experiencia en el manejo de diabetes y embarazo, ¿sí? O sea, que tenga experiencia en lo que es cómo se manejan estos pacientes para que no les dé ningún problema ni hiperglicémico, peor aún un hipoglicémico. Cambios alimentarios y ejercicio como el principal tratamiento en esa diabetes gestacional que podemos controlarla. Un buen soporte no farmacológico logra el control de la gran mayoría de estas pacientes. En una diabética gestacional, si se controla bien, se hace una buena dieta, hace ejercicios, pues realmente es una paciente que puede llegar a estar controlada sin siquiera utilizar medicación, siempre y cuando se cumpla con las indicaciones que le da el médico nutricionista y el especialista. Los objetivos del control nutricional es lograr una ganancia de peso adecuada, de acuerdo a lo que vimos en la tablita, optimizar el control glicémico, reducir las fluctuaciones de glucosa, en especial durante la glucemia postprandial. A veces podemos tener una glucosa adecuada en ayunas, pero después que comemos tenemos una glucosa súper elevada, eso tampoco no es lo correcto. Evitar la cetonuria y evitar los episodios de hipoglicemia en pacientes insulinizadas. Si bien es cierto, la insulina es una medicación que
que va muy bien en el control de la diabetes en la embarazada. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado por el hecho de que puede producir, si es que no se corrige o no se le normaliza o no se le regula a la insulina como tratamiento, podemos tener cuadros de hipoglicemia que pueden ser muy preocupantes y severos en la embarazada. Proveer de suficiente energía y nutrientes para permitir el crecimiento fetal normal. Se recomienda consumir entre 40 al 45% de carbohidratos del total de las calorías. 20 a 25% deben ser de proteínas y 30 a 40% de grasas. Es el porcentaje. Las grasas saturadas no deben exceder el 10% del total de los lípidos. Y evitar los carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Por ejemplo, se pueden encontrar en alimentos como fruta, leche, hortaliza, los pasteles, los dulces, productos de azúcar refinada. Son azúcares simples, ¿no? Que suministran energía, pero que carecen de vitaminas, minerales y de fibra. Eso es lo que debemos evitar, porque esos podrían elevar la glucosa en nuestras pacientes. La asignación de ingesta calórica diaria es similar en mujeres con diabetes gestacional o diabetes pregestacional y se calcula sobre la base del índice de masa concepcional. Así tenemos que una paciente con peso normal, es decir, un índice de masa corporal entre 20 a 24.9, debe tener una ingesta calórica de 30 kilocalorías kilo día. Pacientes que tienen, por ejemplo, sobrepeso y obesidad, que tienen un índice de masa corporal entre 25 a 39.9, deben tener una ingesta de 25 kilocalorías kilo día. Y la obesidad, pacientes que tienen obesidad mórbida, pues esas pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40 deben tener solamente entre 20 kilocalorías kilo día de ingesta. Esto realmente maneja muy bien el médico nutricionista en lo que debe o no debe darle a esa paciente. Pacientes que están tratadas con insulina, la dieta se fraccionará como una colación nocturna para evitar la hipoglicemia. Se recomienda realizar ejercicio moderado, ya que disminuye la glucosa en mujeres con diabetes gestacional. Una caminata, por ejemplo, es un ejercicio moderado. Se considera ejercicio moderado cuando está la caminata, la natación o los ejercicios aeróbicos, realizados de forma regular, 3 o 4 sesiones de 20 a 30 minutos por semana, y no de forma intermitente o discontinua. O sea, debe realizarse no solo una vez y ahí quedó, sino debe ser más bien de forma continua, ¿sí? Y frecuente, más frecuente. ¿Cómo realizamos el control glicémico en esas pacientes con diabetes gestacional? La meta en la glucosa sanguínea durante el embarazo es lograr una glucemia central en ayuno menor a 90 y 2 horas postprandial menor a 120. Si nosotros tenemos esta glucosa en ayunas de 90 y de 120 postprandial, estamos en el correcto control de nuestras pacientes y obviamente no vamos a tener complicaciones en las mismas. Ese es el objetivo y a lo que debemos llegar. Entonces, ¿cómo medimos? Volvemos al método de tamizaje, el test de 2 horas con carga de 75 gramos, dado por la OMS, o también hay el test de 50 gramos y test de tolerancia oral con carga de 100 gramos. Si los resultados anteriores son anormales, o sea, el test que hacemos de 75, que es recomendado por la OMS, y si hubiera, pues, si hubiera alguna alteración, pues haremos el test de tolerancia oral a la glucosa, que es el más seguro. Se recomienda un control más estricto cuando el crecimiento fetal es igual o mayor al percentil 90, en donde las metas de glucosa ahí sí serían menores a 80 y después de 1 hora postprandial tendrían que ser menores a 130. Se recomienda una vigilancia aún más estrecha de estas pacientes por el riesgo que puedan presentar los fetos en el momento del nacimiento o la hipoglicemia fetal, ¿no? Tratamiento farmacológico. Se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico cuando la dieta y el ejercicio no han conseguido alcanzar los niveles de control de glucosa que se esperaba.
durante el periodo de ¿cuánto? De 2 semanas. O sea, tenemos chances de 2 semanas de que nuestra glucosa o de que esa glucosa en la embarazada mejore, y si es que no se ha conseguido eso, pues obviamente tenemos que pasar a la parte farmacológica. Se recomienda referir a un médico especialista en diabetes o endocrinólogo en el caso de que haya necesidad farmacológica en pacientes embarazadas, generalmente la que tiene diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2 o la diabetes mellitus, la diabetes gestacional que ya requiera uso farmacológico, o sea, esa paciente que no podemos controlar solo con dieta y ejercicio. Deben ser transferidas para su manejo de manera inmediata y el especialista va a ser el responsable de su manejo y de su optimización glucémica. En toda paciente en la que se confirme un embarazo y esté usando antidiabéticos orales, excepto la metformina, como ya dijimos, debemos descontinuar si es que estuviera utilizando glibenclamida, cualquiera de esas situaciones, pues tenemos que descontinuar y solo utilizar la metformina. Y si es que no podemos utilizar la metformina, pues debemos sustituir directamente por insulina. Se ha demostrado que el uso de metformina disminuye la morbilidad fetal e infantil, así como la mortalidad en países en desarrollo, donde el uso de insulina generalmente es limitado y complejo, o sea, a veces no se puede utilizar, pues la metformina ayuda, porque eso ayuda hasta que la paciente pueda acceder al tratamiento con insulina. Sin embargo, la insulina es el tratamiento de elección en mujeres embarazadas con diabetes. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de insulina en la diabetes gestacional? La insulinización durante el embarazo está indicada con insulina basal, NPH o la insulina regular. En casos de hiperglicemia persistente se puede usar la insulina análoga de acción rápida, la Lisproaspart, es la que habíamos dicho que sí se puede utilizar, pero para casos muy puntuales, pero generalmente va muy bien con el NPH o la insulina regular. Y el manejo, pues obviamente va a ser individualizado. Entonces, en lo que respecta a la dosis, generalmente se maneja la dosis de insulina desde 0.2 unidades kilo hasta 1.0 unidades kilo de peso. La titulación y la decisión del uso insulínico será responsabilidad de médico especialista en diabetes, quien basado en experiencia y revisando cada caso asistirá en esta parte del tratamiento. Generalmente el médico especialista en diabetes es el que deberá regular la dosis de insulina, ya que como sabemos algunas pacientes pueden tolerar muy bien dosis bajas u otros pueden requerir que se modifique la medicación por dosis un poco más altas. La insulinización debe hacerse de manera escalonada y progresiva, según la respuesta a la dosis inicial. Como ya dijimos, los controles generalmente se les hace a las 2 semanas. Los controles. Los valores óptimos que se deben alcanzar son de menos de 90 en ayunas y de menos de 120 a las 2 horas postprandial. El control debe ser intensivo y semanal. Comienza del tratamiento con dosis de 20 a 30 unidades una vez por día. Ese es otro esquema. Antes del desayuno se podría comenzar de esa manera, si es que no tenemos la posibilidad de que le vea el especialista en diabetes, podemos iniciar de esa manera. La dosis total generalmente se divide en 2/3 de insulina de acción intermedia y 1/3 de insulina cristalina. Es un tratamiento, es un esquema bastante rápido, se puede decir, si es que en el caso no podemos acceder al especialista en diabetes, que a veces en nuestro medio no hay. El automonitoreo de glucemia o glucosa capilar, pues los requerimientos de insulina son cambiantes durante la gestación. O sea, se podría utilizar la glucemia capilar sí como un automonitoreo, o sea, cada paciente debería tener su maquinita, la paciente que va a utilizar insulina debería tener su máquina para poder monitorizarse sus glucemias. Se recomienda para el tratamiento de diabetes los análogos de la insulina de acción rápida, la insulina humana de acción rápida y la insulina de acción intermedia,
ya que presentan efectividad y seguridad clínica, con transporte mínimo a través de la placenta. Y no se ha informado que en estos tipos de insulinas tengan o estén relacionadas con la teratogenicidad. Las mujeres tratadas de modo deficiente o no tratadas tendrán una morbilidad fetal de 30 a 40%. Por eso, pacientes que no son tratadas adecuadamente llegan a la semana 36, 37 y realmente es una pena que vienen ya con fetos ovitados. O sea, ya hay óbitos fetales, estando ya inclusive en el límite, digamos, del bienestar fetal, límite de la madurez pulmonar, entonces fetos que si fueran tratados adecuadamente, pues se podría evitar. Vemos la incidencia es altísima de morbilidad, inclusive de mortalidad en esas pacientes que son deficientemente tratadas. Entonces, lo que habíamos dicho, la clasificación de los tipos de insulina, tenemos la ultra rápida, la rápida intermedia, el efecto de la acción, el comienzo de acción, el pico de actividad, la duración de acción en horas y como la conocemos, ya dijimos que el NPH, la regular, la rápida cristalina, generalmente son las que se utilizan y generalmente las ultra rápidas casi no la usamos mucho, sino solo para casos muy puntuales. Las pacientes que utilizan insulina se recomienda disponer siempre de soluciones de glucosa oral concentrada. Esto refiriéndonos a esas pacientes que ya son diabéticas tipo 1 y que se embarazaron o diabéticas que ya son insulino dependientes. Se recomienda disponer de glucagón para el manejo de la hipoglicemia severa en mujeres con diabetes mellitus tipo 1 y embarazo. Este tipo de pacientes son realmente mucho más delicadas, ya que ellos desarrollan hipoglicemias súper severas que pueden conllevar inclusive a problemas neurológicos. Entonces, siempre disponer del glucagón para cuando haya ese tipo de hipoglicemias. Se recomienda disponer de terapia insulínica con bomba de infusión si el uso de múltiples inyecciones no es adecuado y la mujer experimenta hipoglicemia discapacitante significante. Se recomienda asesorar a la paciente a que se realice una glucosa de control antes de acostarse. Eso como norma, ¿no? Los pacientes deben ser manejadas de esa manera. Para advertir los riesgos de hipoglicemia, sobre todo durante el primer trimestre de embarazo. Como ya dijimos, fisiológicamente la mujer embarazada en el primer trimestre baja su concentración de glucosa y puede producir hipoglicemias. Detención y tratamiento de las emergencias hiperglicémicas o hiperglucémicas. Se debe referir a la paciente con diabetes gestacional y a esa paciente que tiene diabetes pregestacional si se sospecha de una emergencia hiperglucémica. Por ejemplo, que esté haciendo una cetoacidosis diabética y o una hiperglicemia hiperosmolar a un establecimiento de salud de tercer nivel o ingresarla de forma inmediata. Donde obviamente debo referirles donde tenga disponible pues una unidad de cuidados intensivos para el cuidado tanto materno como neonatal en el caso de que si es una emergencia hiperglucémica, pues tal vez tenga que terminar ese embarazo. Entonces necesito tener una unidad de cuidados intensivos neonatales, obviamente. La evaluación renal para mujeres con diabetes pregestacional. Pacientes que ya teniendo su cuadro de diabetes se embarazan, pues necesitan tener una evaluación nefrológica en la primera consulta médica, siempre y cuando no se haya realizado la misma 12 meses antes o previos. Referir al nefrólogo si yo encuentro en esa paciente que tiene una creatinina sérica anormal, o si tenemos la relación, ¿no?, de creatinina sérica y nitrógeno ureico sanguíneo, igual que disminuyen en una media de 0,7 a 1,2 miligramos del valor normal en estado de no gestación. La depuración de creatinina durante el embarazo debería ser del 30% mayor que los 100 a 115 ml en minuto, que normalmente se determina en mujeres no embarazadas. O la excreción total de proteínas, si es que la excreción total de proteínas excede los 300 miligramos días, lo cual nos indicaría que puede haber un daño renal. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación, el seguimiento y el tamizaje del desarrollo del feto? Como ya dijimos, podemos realizar en el examen prenatal
una ecografía durante el primer trimestre para confirmar el embarazo, establecer la fecha probable de parto, medir lo que es la longitud cráneo-caudal y determinar los marcadores ecográficos genéticos, cromosómicos. En el segundo trimestre vamos a realizar el tamizaje de anomalías cromosómicas o aneuploidías. En el tercer trimestre, en cambio, realizamos la vigilancia mensual para valorar la condición de la placenta, el volumen de líquido amniótico y la biometría fetal, que incluiría el cálculo del peso fetal para ver si este feto se está volviendo o no macrosómico. Realizar la vigilancia y seguimiento individualizado del bienestar fetal en las mujeres que se encuentran con restricción de crecimiento fetal intrauterino y en aquellas con enfermedad microvascular o con aquellas que tengan ya nefropatías asociadas. Entonces, ¿cuáles son los criterios de ingreso para control hospitalario? Toda paciente con falta de control metabólico que condicione una descompensación clínica necesita vigilarse intrahospitalariamente para el control extra de las condiciones obstétricas y o fetales. Entonces, ¿cómo manejaríamos una paciente que esté en trabajo de parto pretérmino que tenga diabetes gestacional? La incidencia de parto pretérmino en la paciente con diabetes gestacional es alta, es del 23%. El nivel de hemoglobina glicosilada en el primer trimestre es un fuerte predictor de parto pretérmino cuando su valor es mayor al 7.7%. En estos casos, la incidencia de esta complicación aumenta inclusive hasta el 40%. Del 23% puede aumentar hasta el 40%. Por eso, la medida de hemoglobina glicosilada es importante pedirla justamente en el primer trimestre, en el primer control, ¿no? La evidencia apoya el uso de corticoides, sí se puede usar en embarazos menos de 34 semanas de gestación, pero los corticoides, a pesar de que no están contraindicados en la mujer con diabetes gestacional, pueden incrementar hasta en un 40% los requerimientos de insulina, sobre todo en mujeres con diabetes pregestacional. Entonces, por eso se debe coordinar con el especialista en diabetes o el endocrinólogo, o consultar de que esa paciente, por el riesgo de parto pretérmino, se le va a colocar maduración pulmonar fetal para que nos ayude con el control de la insulina, ¿no? Y el control de la glucosa. Y se recomienda más bien hospitalizar a las pacientes tratadas con insulina que se encuentran recibiendo corticoides para maduración pulmonar fetal, ya que hay que ajustar la insulina y hacer un estrecho monitoreo de la glucosa, por la que habíamos expuesto. Se recomienda utilizar los bloqueadores de canales de calcio para realizar tocólisis, o sea, podemos perfectamente utilizar nifedipino si es que lo requiriera. Y no se recomienda usar betamiméticos para tocólisis, ya que aumentan las concentraciones de glucosa sérica y el riesgo de una cetoacidosis en la madre. Entonces, si la paciente ya está en el parto, ¿cuál es el manejo? Primero, vigilar la glucosa cada hora y mantenerla entre 70 y 120. O sea, cada hora con tirilla tendremos que estar vigilando la glucosa. Dosificar la glucosa cada 30 minutos si se usa anestesia general. Entonces, si esa paciente va a ser sometida a una anestesia general, debemos monitorizar la glucosa cada 30 minutos. Y considerar dextrosa intravenosa e insulina en mujeres con diabetes mellitus tipo 1 y en aquellas mujeres en las que no se puede llevar a niveles óptimos, a estos niveles de 70 a 120, pues debemos considerar o tener lista una dextrosa intravenosa. La vía de elección del nacimiento se deberá basar en las condiciones obstétricas de la paciente. ¿Cuáles serían? Si es que no existiera una desproporción cefalopélvica o una distosia de presentación, pacientes que tengan ya cirugías anteriores, miomectomías, por ejemplo. Entonces, dependiendo del criterio obstétrico, yo decido la vía de elección del nacimiento. Por cualquier vía de elección se debe mantener una vía intravenosa con dextrosa y perfusión de insulina desde el inicio del trabajo de parto, sobre todo en esas pacientes que son diabéticas diabéticas preexistentes, sea la diabetes tipo 1 o la mellitus. Ofrecer un parto programado después de la semana 38 mediante inductoconducción a las mujeres con diabetes gestacional, sin otras enfermedades que incrementen la morbilidad o mortalidad, que tiene un crecimiento
que tienen un crecimiento normal del feto con un control metabólico adecuado y pruebas de bienestar fetal normal, o si no existen otras condiciones obstétricas y metabólicas que contraindiquen el parto programado. Si es que yo tengo una paciente que tiene un crecimiento anormal desde el feto y tenemos una macrosomía, pues lo mejor o lo más indicado sería terminar el parto, que se realice terminar el embarazo por parto por cesárea. Inducir la labor de parto a las 38 semanas de gestación en mujeres con diabetes gestacional que usan insulina. Entonces, como vemos, casi no se llega a las 40 semanas, es demasiado riesgo llegar a una paciente a las 40 semanas, ¿no? Generalmente ya pasar las 38 semanas, pues es mejor, la mejor indicación es terminar el parto, terminar el embarazo por parto, sea parto normal, dependiendo de las condiciones obstétricas o cesárea. Informar los riesgos del parto vaginal, así como los beneficios de la resolución de embarazo por vía abdominal a todas las pacientes con diagnóstico de macrosomía fetal. Entonces, para pacientes que ya tienen diagnóstico de macrosomía, pues es mejor o se beneficia mucho mejor de hacer una cesárea. La diabetes gestacional no debe ser considerada una contraindicación para intentar un parto vaginal, incluso después de una cesárea previa, siempre y cuando se presten las condiciones, obviamente. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en la inducción, cuando vamos a inducir el trabajo de parto en esa paciente diabética? Mantener la glucosa plasmática en un rango de 70 a 120 durante el trabajo de parto, y el nacimiento del producto reduce la incidencia de hipoglicemia neonatal y de estrés fetal. Si yo mantengo mi glucosa entre 70 y 120, pues muy probablemente no voy a tener problemas de hipoglicemia neonatal ni de estrés. Desde el inicio del trabajo de parto en mujeres con diabetes mellitus tipo 1 y en mujeres con diabetes cuyo nivel de glucosa no se encuentra en 70 a 120, debemos utilizar la infusión de insulina, utilizando también dextrosa, aunque no exista un método óptimo para mantener el control glucémico durante el trabajo de parto y el nacimiento. En lo que respecta al manejo intraparto, hay que mantener el ayuno hasta el nacimiento del recién nacido, cuando ya está en el parto, ¿no? Hasta que nazca. Iniciar infusión de dextrosa en agua al 10% en 500 ml o 100 ml hora por bomba de infusión. No olvidemos que si estamos en trabajo de parto, esa paciente puede requerir niveles más altos de glucosa por el trabajo, ¿no? Por el trabajo de parto. Determinar la glucosa cada hora a través del glucómetro y cada media hora sería cuando está bajo anestesia general. Iniciar la infusión de insulina intravenosa con bomba de infusión a una dosis de 2 unidades litro hora cuando el nivel de glucosa sea mayor a 120 miligramos decilitro. Esto es 50 unidades de insulina humana regular en 50 ml de solución salina a 2 ml hora con bomba de infusión. Tranquilamente lo podemos manejar. Ajustar la infusión de insulina para mantener una glucosa de control entre 70 y 120, de acuerdo con los controles de la glicemia. Si la glucemia es menor a 70, disminuir la dosis de insulina a 1 unidad litro hora hasta 0. Inclusive hasta 0.5 unidades litro hora. Si la glucemia es mayor a 120 y no baja, incrementar la dosis de infusión, ¿no es cierto? Podemos incrementar hasta 0.5 más, ¿no es cierto?, unidades litro hora hasta lograr los objetivos planteados. Entonces, ¿qué hacemos ya cuando la paciente ha dado a luz y tenemos que manejar ya la cuestión del alumbramiento, tercera etapa de parto? Disminuir la dosis de insulina a un mínimo de 0.5 unidades litro hora, ajustar hasta mantener niveles de glucosa entre 70 y 120, informar al especialista en diabetes y endocrinólogo para programación de la dosis de insulina subcutánea antes de la próxima comida y detener la infusión de insulina intravenosa y los fluidos iniciados 30 minutos después de la insulina subcutánea. En lo que respecta al manejo neonatal, pues en las mujeres con diabetes gestacional, detener el consumo de medicación, por ejemplo, metformina, inmediatamente después del parto. Asesorar sobre control de peso, dieta y ejercicio, sobre los síntomas de alerta de hipoglicemia, sobre los riesgos de diabetes gestacional en los embarazos subsecuentes y tamizar para diabetes cuando se planifica un embarazo,
y realizar un seguimiento posterior antes de la posibilidad de diagnóstico de diabetes. Entonces, la referencia y el seguimiento ya posterior, antes de referir o transferir a una unidad de menor complejidad a esas pacientes con diabetes gestacional, se debe realizar un test de glucosa en sangre, eso mientras está hospitalizada, y en la atención primaria que debemos realizar, un test de glucosa en sangre a las 6 semanas del alta y luego anualmente en esas pacientes con diabetes gestacional. A ver si la paciente obviamente quedó como secuela la diabetes mellitus, ¿no? En mujeres con diabetes preexistente se debe indicar que vuelva al cuidado de rutina de su diabetes y realizar un seguimiento oftalmológico para aquellas mujeres diagnosticadas en el embarazo con retinopatía diabética, al menos 6 meses después del parto. Gracias. Como ven, es un tema bastante largo. He tratado de simplificar porque realmente hay mucho por hablar sobre la diabetes gestacional. Sin embargo, si existiera alguna pregunta, estoy presta a contestar. Muchas gracias. Si no hubiera ninguna pregunta, pues tenemos que proceder a la siguiente charla, que sería las alteraciones tiroideas durante el embarazo. Es otro de los trastornos endocrinológicos, perdón, que puede alterar el bienestar de esa paciente embarazada. La hemos tomado a esta charla también como referencia, ya que son las patologías más frecuentes, ¿no? Tanto la diabetes gestacional como también las alteraciones tiroides. Me voy a permitir compartir la pantalla.
Bueno, la segunda patología endocrinológica que podemos encontrar durante el embarazo es respecto acerca de las alteraciones tiroideas durante el embarazo, que también es una causa frecuente, o más que todo vamos a encontrar muchas pacientes embarazadas que presentan o ya tienen trastornos tiroideos. Debemos identificar cuáles son los principales y qué es lo que debemos hacer si nos encontramos con este tipo de pacientes. Entonces, esta charla es un poco más sencilla, más rápida. Por cuestiones del tiempo, pues vamos a hacer lo más sintético posible. Entonces, la glándula tiroides es una glándula bastante importante en nuestro organismo, pues regula muchos funciones, digamos, en otras glándulas, en otros órganos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha de un compromiso tiroideo, pues puede existir un retraso puberal o en la pubertad, una pubertad precoz, puede haber irregularidades menstruales. En lo que respecta también a infertilidad, puede existir infertilidad cuando hay alteraciones e inclusive la presencia de abortos recurrentes. Por eso debemos nosotros, si nos encontramos ante cualquiera de estas alteraciones, pues pensar que tal vez el problema pueda ser la glándula tiroides, o sea, realizar un examen de la glándula tiroides, unas pruebas de hormonas tiroideas, nos ayudaría o nos daría alguna luz sobre cualquiera de estos, del manejo de estos problemas, ¿no? Entonces, en lo que respecta un poco a la anatomía, todos conocemos de que la tiroides embriológicamente deriva del endodermo, iniciando su desarrollo a finales del primer trimestre de la gestación y se completa alrededor de la semana 15. La glándula tiroides tiene una forma de mariposa, ya la vimos, y normalmente se localiza en la parte de adelante del cuello. Su trabajo es formar las hormonas tiroideas, ya sabemos, y volcarlas al torrente sanguíneo para entregarlas a todos los tejidos, ¿no? Todos los otros tejidos del cuerpo. Las hormonas tiroideas ayudan al cuerpo a utilizar energía, mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente. En lo que respecta a generalidades, sabemos que la glándula tiroides está comandada, ¿no es cierto?, por una hormona que es la tirotrofina, ¿no es cierto? Y también hay hormonas tiroideas que pueden regular como la TSH, por ejemplo. Entonces va a estar regulada tanto de la parte de la hipófisis como también del hipotálamo, a través de estas hormonas que la comandan o que la regulan, ¿no? Las células tiroides sintetizan una molécula grande que es la tiroglobulina, una proteína precursora de residuos de tirosina, para formar hormonas tiroides como la T3, que es la triiodotironina, que es más potente, 3 a 5 veces más que la T4. La T4, que se llama también tiroxina, cuya molécula de secreción es 20 veces más que la T3. ¿Sí? La secreción es mayor, pero es más potente la T3. Estas circulan en la sangre unidas generalmente a albúminas, o sea, el 70% a la globulina transportadora de tirosina, albúmina y a prealbúmina. La hormona liberadora de la tirotrofina puede estimular inclusive la secreción de prolactina, o sea, vamos a ir viendo en qué órganos o en qué glándulas puede la tiroides o las hormonas tiroides funcionar o estimular, ¿no? La globulina transportadora de tirosina va a ser sintetizada en el hígado y su síntesis es estimulada por los estrógenos. Tiene mucha relación ya con las hormonas femeninas, ¿no?
En lo que respecta a generalidades, las modificaciones en la función tiroides se deben en gran medida al aumento de la globulina transportadora de tirosina. A causa del incremento de estrógenos durante el embarazo, la concentración sérica total de tiroxina T4 está aumentada, pero la tirosina libre suele estar normal. Como resultado, la embarazada normal se halla en un estado eutiroideo. O sea, a pesar de que por las hormonas estrogénicas que están aumentadas durante el embarazo, que hace que la concentración sérica sea mayor, la concentración sérica de T4 sea mayor, igual, o sea, estas van a estar, a pesar que están aumentadas, la concentración sérica, la tirosina libre va a estar normal, o sea, en el torrente circulatorio. Entonces, la paciente se va a mantener en un estado eutiroide, la paciente embarazada. Aproximadamente el 0.2% de los embarazos se ven complicados por una enfermedad tiroidea. Entonces, como vemos, la incidencia 0.2 es una incidencia bastante baja. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta. En lo que respecta a la fisiología, los niveles aumentados de la globulina transportadora de la tiroxina alterada, ¿no es cierto?, puede reducir la captación de triiodotironina por resina y aumentan los niveles de la tiroxina T4 y triiodotironina, la T3. Entonces, en el primer trimestre puede haber los niveles séricos totales de T4 va a aumentar. Generalmente lo que aumenta es de 9 microgramos sobre decilitro, inclusive puede ir de 9 a 16, ¿no?, microgramos por decilitro. Mientras la gonadotropina coriónica, pues es la que generalmente hace que aumente esta situación. Y sobre todo es en el primer trimestre que ocurre esto. La hormona estimulante de la tiroides, en cambio, suele disminuir. Y la tiroxina como resultado, la tiroxina T4 libre es la que suele estar alta. La presencia de un nódulo tiroideo o de bocio debe considerarse patológico en una paciente embarazada, o sea, necesita ser examinado y estudiado. Entonces, los cambios durante el embarazo pueden ser aumento del HCG, que estimula la tiroides, aumento de la excreción urinaria de yodo y aumento de globulina transportadora de tiroxina. Esos son los cambios que pueden ocurrir. Durante las primeras 10 a 12 semanas del embarazo, el feto depende completamente de la madre para la producción de la hormona tiroidea. Y al final del primer trimestre, recién la tiroides del feto comienza a producir hormona tiroidea por sí sola. El feto, sin embargo, sigue dependiendo de que la madre ingiera suficiente cantidad de yodo, el cual es esencial para la producción de hormona tiroidea. La OMS recomienda que se debe tener un consumo de yodo de 200 microgramos al día durante el embarazo para mantener una producción adecuada de hormona tiroidea. Generalmente en Estados Unidos, por ejemplo, la dieta normal ya contiene esa cantidad de yodo, de modo que rara vez es necesario tomar suplementos de yodo. Sin embargo, en nuestro medio, pues todavía en poblaciones rurales, pues existe una deficiencia de yodo, pues nosotros normalmente tenemos el suplemento del yodo en la sal, ¿no? Lo que en poblaciones rurales, pues a veces no disponen de eso y no tienen ese suplemento. Y de ahí viene el gran problema de lo que pueden desarrollarse patologías de la tiroides. Entonces, una de las principales patologías que puede encontrarse en relación a la tiroides es el bocio en el embarazo. Entonces, tenemos el bocio no tóxico, que puede ser difuso y que puede ser nodular. Entonces, ¿qué influencia puede tener el bocio sobre el feto? Puede privar a la tiroides fetal de la cantidad de yodo necesaria y producir lo que se conoce como el hipotiroidismo transitorio. Entonces, podría darnos un niño cretino o niños bociosos, o sea, ya niños con problemas de tiroides. Entonces, el tratamiento durante toda la gestación con dosis suplementarias de yodo, o sea, la sal yodada, que es lo que decía, nosotros tenemos en el país la sal yodada, nos da una ingesta de 300 miligramos de yodo a 1 gramo de yoduro de potasio. Entonces, creo que con eso está solventado. Generalmente este tipo de patologías se darían en poblaciones rurales donde no se utiliza la sal yodada, ¿no?
Entonces, en el bocio difuso, que exista un aumento del tamaño de la tiroides, lo cual es simétrico, o sea, ecográficamente vamos a verla y el tamaño va a ser simétrico. El volumen mediano y hoy una consistencia blanda con superficie lisa. Puede haber una hiperplasia compensadora, se produce antes del déficit de yodo, que ya dijimos, causado por la pérdida renal de este elemento a partir del comienzo del embarazo. Para compensar esta pérdida, la glándula aumenta de tamaño y es lo que se conoce como el bocio. Y el nodular es una expresión clínica de un tumor benigno o maligno. En este caso es el de más cuidado, el bocio nodular. Y obviamente es lo contrario del difuso, no es simétrico, el volumen, la consistencia puede ser dura e irregular. Otra de las patologías que puede presentarse también es el hipertiroidismo, en donde va a haber una hiperproducción y el consiguiente paso a la sangre de cantidades excesivas de hormonas tiroides, lo que se conoce como tirotoxicosis. La más común de los hipertiroidismo, es la enfermedad de Graves. Es la causa más común, está entre el 80 y 85% de hipertiroidismos maternos durante el embarazo. Ocurre en 1 de cada 500 mujeres embarazadas, además de otras causas usuales de hipertiroidismo, niveles muy altos de HCG, las cuales se ven en formas severas de náuseas matutinas, por ejemplo, en la hiperemesis gravídica, puede producir hipertiroidismo transitorio. Entonces, la etiología, las causas más frecuentes, es el bocio tóxico difuso, enfermedad de Graves, una enfermedad producida por anticuerpos que se unen al receptor de TSH, lo activan y estimulan la síntesis y liberación de la hormona tiroidea. Entonces, la triada clásica que vamos a observar, como vemos en las imágenes, es hipertiroidismo, exotálmos y mixedema pretibial, como vemos aquí. El bocio nodular tóxico, enfermedad de Plummer, frecuentemente en mujeres posmenopáusicas. La tiroiditis o hipertiroidismo transitorio, esto ocurre durante el proceso, es un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio donde no se sintetiza hormona activamente y se debe a la destrucción del tejido tiroides. Eso generalmente es un proceso más bien autolítico, digámoslo así, o puede ser inmunológico. La mola hidatiforme coricarcinoma es un proceso que también puede dar un hipertiroidismo. El bocio nodular tóxico y adenoma tóxico también nos puede dar un hipertiroidismo. Entonces, aquí tenemos lo que es las manifestaciones clínicas de un hipertiroidismo: pérdida de peso, hiperactividad, ansiedad, ojos saltones, cabello frágil, temblores, bocio, taquicardia, sudores, calores. A veces diarrea, a veces fatiga, puede darnos, son los signos y síntomas que puede dar un hipertiroidismo, ¿no? Por esta situación puede producirse un aumento en la tasa de abortos, puede darnos problemas cardíacos, claro, con taquicardia, alteraciones de metabolismo de lípidos, disminución de colesterol total y aumento de resistencia a la insulina. En lo que respecta al diagnóstico, pues tenemos primero en laboratorio determinar las concentraciones, obviamente, de la T4 y la TSH, es lo que generalmente hacemos en el primer control prenatal en las pacientes que tienen factores de riesgo. Un TSH menor a 0.5 microunidades por ml sumado a una determinación de T4, T3 alta, nos da o nos indica que debemos realizar una determinación de anticuerpos contra el receptor de TSH, lo que nos puede indicar que puede existir o suele haber en una tirotoxicosis posparto y la aparición de tirotoxicosis neonatal. Debemos hacer, si es que encontramos alguna nodulación o alguna patología en este cuadro, hacer una citología, transpunción, aspiración con aguja fina, que también es otro de los procedimientos que suele realizar, sobre todo cuando encontramos un nódulo, ¿no es cierto?, duro, que pueda sugerir alguna patología premaligna o maligna. Y en otros exámenes está la ecografía tiroidea, en donde pues obviamente ya nos definirá el tipo de nódulo, si está crecida la glándula, aunque en el embarazo generalmente la glándula tiroides tiende a aumentar
de tamaño. Sin embargo, este aumento es simétrico y obviamente no patológico, ¿no? Así, hay hasta cierta medida que puede considerarse como normal. Entonces aquí tenemos los que son los valores que se pueden considerar como normales. Claro que también se pueden definir dependiendo del laboratorio. Si yo tengo una TSH baja y una T4 libre, pues estoy hablando de un hipertiroidismo. En lo que respecta al tratamiento, el tratamiento se basa en un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento farmacológico, el grupo de los medicamentos de la tionamidas, como el metimazol, puede ser útil. El propitiosiuracilo, de 100 a 150 miligramos cada 8 horas, y se valorará la función tiroidea materna cada 4 semanas para ajustar la dosis. Bloqueantes beta-adrenérgicos pueden ser usados. El más usado es el propanolol. Generalmente el propanolol en 40 miligramos cada 8 horas logra controlar lo que son sobre todo las taquicardias maternas que pueden ser producidas por el hipertiroidismo. Las drogas antitiroides durante durante el segundo y tercer trimestre pueden dañar la tiroides fetal, así que hay que tener cuidado en su uso. Y el tratamiento quirúrgico, pues la tiroidectomía subtotal en la semana 12 a 16 podría ser útil, porque la tiroides del feto, pues obviamente empieza a funcionar a partir de las 12 a 16 semanas, como habíamos dicho, ya en los casos graves, ¿no? El hipertiroidismo no controlado puede traer algunos riesgos de preeclampsia, falla cardíaca en la madre, por taquicardias, pueden ser malignas, parto prematuro, bajo peso al nacer, de recién nacido, puede causar también tirotoxicosis fetal y muerte. Hipertiroidismo congénito también puede venir como complicación. Es transitoria y suele durar de 3 a 12 semanas. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta en estas pacientes con hipertiroidismo? Es que el parto puede desencadenar una tormenta tiroidea, por eso debemos estar atentos ante las señales que puedan ser de peligro en esa paciente que tiene problemas de hipertiroidismo. Si es que, por ejemplo, la paciente cursa con un cuadro de taquicardia, una hipertermia mayor a 40 o una deshidratación severa, eso puede darnos o desencadenar una tormenta tiroidea. Entonces, ¿cuál sería el manejo, no? La hidratación, los antipiréticos, el propanolol de 40-80 bioral cada 6 o 1 miligramo minuto intravenoso, si es que lo hubiera, hasta una dosis máxima de 10 miligramos. Yoduro de sodio, 1 gramo intravenoso cada 8. El propiltiosuracilo, 200 miligramos bioral cada 6, o la hidrocortisona, 100 miligramos cada 6, podrían ser útiles en el tratamiento. Entonces, hablamos del hipertiroidismo, lo que nos puede dar es el principal problema en una tormenta tiroidea que puede desencadenar o puede ser perjudicial para la madre en el momento del parto, y tomar en cuenta todas las indicaciones que acabamos de decir. En el hipotiroidismo, en cambio, es un déficit de secreción de hormonas tiroideas producida la misma glándula o por déficit de estimulación de la TSH. O sea, el déficit si no se producen dentro de la misma tiroides las hormonas, o que tal vez sea por falta de estimulación de la TSH, ¿no? Entonces, la etiología, existen 3 tipos de hipotiroidismo según su origen: el primario, el secundario y terciario. Primario, alteraciones primitivamente tiroideas, o sea, ya que vienen con la mamita. Secundario, secreción insuficiente de la TSH por fallo de origen adeno-hipoficiario. La hormona que comanda no está dando la orden para que se produzca. Y el terciario es un déficit de TSH secundario a una alteración hipotalámica, o sea, a los 3 niveles que ya habíamos dicho en la fisiología, que son los que comandan la secreción de la hormona, de las hormonas tiroides. Aparece durante el embarazo, puede ser secundario a una tiroiditis de Hashimoto, una tiroiditis crónica autoinmune linfocitaria, y es indolora, en donde encontramos linfocitos T citotóxicos que destruyen a las células foliculares de la tiroides. Entonces, es una condición autoinmune.
una iatrogénica, puede aparecer un hipotiroidismo iatrogénico por ablación quirúrgica, por una cirugía anterior, por procesos malignos, premalignos, y también puede producirse por una alteración médica, o sea, por una alteración médica por el tratamiento de una enfermedad de Graves, por ejemplo, que no se encuentre bien controlada. Las manifestaciones clínicas es raro relacionar hipotiroidismo con embarazo, ya que esta se asocia con infertilidad. O sea, si tenemos hipotiroidismo, lo más probable es que esa paciente sea infértil. Sin embargo, sí puede haber hipotiroidismo en una paciente y embarazarse, ¿no? Lo que suele haber es intolerancia al frío, astenia, disminución de apetito, aumento de peso, voz ronca. Puede haber misedema de adulto, piel seca, dura y escamosa, cabello grueso y frágil, uñas quebradizas, disminución del gasto cardíaco, del volumen cardíaco y de la frecuencia cardíaca que puede llevarnos a una hiperprolactinemia, galactorrea, ciclos anovulatorios en la mujer y elevación de colesterol y LDH. También nosotros debemos pensar en la posibilidad de una diabetes tipo 1 que puede asociarse con un hipotiroidismo durante la gestación. A tomar en cuenta. Las mujeres gestantes con hipotiroidismo significativo pueden desarrollar preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal o presentar una tasa más elevada de abortos espontáneos e inclusive tener más posibilidad de malformaciones congénitas, como la trisomía 21, el síndrome de Turner. Es mejor realizar una evaluación selectiva de las madres en las primeras fases del embarazo midiendo la TSH y la T4 libre. Eso es generalmente importantísimo que en el primer trimestre se pida las hormonas tiroides como a manera de rutina, sobre todo en nuestro medio, por la alta incidencia que hay de enfermedades tiroides en nuestra población. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos, primero, si ya determinamos las hormonas, tenemos que, si tenemos una TSH alta y una T4 baja, pues estamos ante un hipotiroidismo. Si tenemos una TSH alta, pero una T4 dentro de lo normal, puede ser un hipotiroidismo subclínico. Y si tenemos una TSH normal y una T4 baja, debemos poner en marcha las exploraciones complementarias para diagnosticar un hipotiroidismo secundario o terciario. En lo que respecta al tratamiento, va a ser generalmente farmacológico y el objetivo es mantener la concentración de TSH en la mitad inferior del intervalo normal, o sea, entre 0.45 a 2 miliunidades litro. La elección es, obviamente, dar la levotiroxina, ¿no es cierto?, sintética. Debido al riesgo de enfermedad coronaria, la dosis inicial debe manejarse entre 25 a 50 microgramos diarios durante 4 semanas y posteriormente va a irse aumentando en 25 diarios cada 4 semanas. Va a irse aumentando progresivamente. Las mujeres gestantes tratadas por hipotiroidismo requieren un aumento entre 20 a 50% de la tiroxina durante el embarazo. Y después del parto, la dosis debe reducirse inmediatamente hasta el nivel previo de la gestación. Se ha visto que en las mujeres embarazadas generalmente hay que dosificar o realizar hormonas tiroideas para el control, ya que son pacientes que ya tienen problema de hipotiroidismo y se embarazaron, pues lo más probable es que requieran aumentar su dosis para solventar y obviamente eso, solventar su deficiencia de hormona tiroidea, ya que en el embarazo pueden elevarse los requerimientos de la misma. Muchas gracias. Creo que con eso hemos terminado. Hemos terminado la charla de hoy. Si hubiera alguna pregunta a sí mismo, me la hacen llegar al chat o si no, tienen toda la libertad de realizarla en este momento.
Bueno, como no hay preguntas, pues vamos a dar por finalizada la charla y si es que existiera luego alguna situación, alguna pregunta, pues puede realizarme, no hay ningún problema al chat y nos veríamos de aquí pues en la próxima clase, me parece que es el día martes. Cualquier novedad, cualquier situación que tengan, por favor, para que me la hagan llegar a través del chat de la reunión. Muchas gracias y que tengan una buena noche.